Y la historia continúa, ahora con el capítulo número 6 de esta serie, el cual porta como título No Entro. En este capítulo estaremos viendo cómo una pequeña ilusión en poder solucionar algo puede llevarnos al delirio y a la obsesión en intentarlo todos los días hasta lograrlo. También veremos algunos secretos de la doctora Everest que ella no había comentado al principio cuando se encontró con Edward. Y al final del resumen estaremos hablando un poco sobre la simbología de este capítulo y haciendo un breve análisis y reflexiones sobre lo que hemos visto en este capítulo, que servirá como de transición entre un universo y otro. Si te gustan este tipo de videos, por favor te sugiero suscribirte a este canal y me ayudes a llegar a la meta de 500 suscriptores. Sin más nada que añadir, comencemos primero con el resumen de este capítulo. El capítulo comienza con Edward despertando en la casa de la doctora Everest. Ella le cuenta que ha dormido unas 12 horas y le explica que este mundo gira más rápido que el universo donde él se encontraba. Por eso han pasado 7 meses en su mundo, mientras que en el universo donde estaba solo pasaron unos cuantos días. Por eso él se siente más desorientado e inestable. Más tarde, la doctora le dice a Edward que no puede dejar de pensar en lo que le contó antes de dormirse. Llevo la desgracia a todos los universos a los que viajo. Edward le dice que a cada universo que ha ido, siempre alguien termina sin vida. La doctora le dice que deje de pensar en esas cosas y que si debe haber algún responsable, es ella. También le cuenta algo impactante que a todos nos explotó la cabeza. Le afirma que Edward no fue el primero en usar su máquina para viajar entre mundos, ya que antes de él hubo otra persona. Edward le pregunta quién fue esa persona y la doctora solo le contesta que fue un compañero. Bueno, más que eso, fue un amigo, pero en uno de sus viajes él no sobrevivió. Luego Edward le menciona que en todos los universos a donde va siempre hay un accidente de auto. Es como si a fuerza se tuviera que repetir a cada universo a donde él va. Edward le pregunta si existirá algún universo donde no haya ningún accidente. La doctora le pregunta por qué no se quedó entonces en ese universo donde él estaba, ya que en ese universo Elisa lo amaba, pero él le responde que la diferencia de edad era muy grande. Edward luego invita a la doctora a su casa para presentarle a su madre y a sus amigos, pero ella se niega, diciendo que no es una persona muy sociable. Edward le pregunta cuándo se volverán a ver de nuevo, pero en la casa donde tiene el brazalete para viajar a otros universos. La doctora le dice que se quite la idea de viajar nuevamente a otro universo. Edward llega a la casa y en la cena que organizó su madre para darle la bienvenida, Oscar dice unas palabras, pero más bien se desahoga. Le dice lo muy preocupado que estaban todos, pensando que había muerto y que es momento de contarle dónde ha estado en estos últimos 7 meses. Edward intenta decirle que para él solo han pasado unos cuantos días y que ha estado en un lugar en el que Elisa y su padre estaban vivos, pero todos lo miran de una manera muy extraña, pues piensan que Edward está enloqueciendo. Clara se acerca en privado a Edward y le dice que lo entiende cómo se siente y espera que un día pueda superarlo. Luego Edward y Oscar salen a tomar unas copas. Oscar le cuenta que Clara ha estado enamorada de él todo este tiempo. Le dijo que en un momento que él y Elisa tenían una crisis, ellos tuvieron un romance. Pero Edward dice que no recuerda nunca que ese romance entre él y Clara haya pasado. Pero mientras está en la puerta de su casa, con las llaves en la mano, Edward recuerda lo que sucedió años atrás en el 2000, cuando él y Elisa iban de vacaciones a un hotel. Edward no usó protección mientras hacía el delicioso con Elisa y le embaraza. Elisa le cuenta delante de todos que está embarazada, pero está muy molesta y discute con Edward porque en ese momento ella no quería salir embarazada. Le dice que no quiere dormir con él esa noche y que se vaya a casa de sus padres. Edward se devuelve al bar donde estaba y ahí seguía Clara. Empiezan a tomar y Edward queda bien borracho. Clara lo lleva en sus hombros hasta su casa y ahí pasa la noche. Al día siguiente, Clara le dice que llamó a Elisa para que no se preocupara demasiado y decirle que Edward estaba bien y pasó la noche en su casa. Más tarde, Edward va a buscar a Elisa a la universidad para luego llevarla a un restaurante a comer. Pero encuentra a Elisa bien cariñosa con el profesor de canto. Incluso le da un beso. Edward, descorazonado, lleno de tristeza, se va del lugar. Vuelve a la casa de Clara y entre copas y lágrimas le dice que hubiera agradecido que le contaran sobre el romance que Elisa tenía con el profesor. Pero Clara le confiesa que esas cosas no se dicen. Luego Edward, por despecho o borrachera, empieza a besar a Clara. Por la noche, Edward va camino a su casa con una mezcla de emociones.
Mientras está en la puerta, con las llaves en la mano, se pregunta si debería de entrar a la casa o no. Y es este momento el que le da el nombre al capítulo, No entro. Edward decide entrar y le confiesa a Elisa que desea formar una familia con ella y lo mucho que la ama. Luego volvemos al tiempo actual y Edward se pregunta qué hubiese pasado si ese día hubiese decidido no entrar a la casa. Así que decide ir donde la doctora para viajar a un universo donde él tomó la decisión de no entrar. La doctora le dice que se está comportando como un drogadicto y que debería parar ya, pero Edward le dice que lo necesita. La doctora le dice que probablemente en ese viaje él sí logre suplantar al Edward de ese universo y decida quedarse con esa Elisa. Pero Edward le garantiza que no, que él volverá. La doctora preocupada le dice que es probable que cuando él vuelva ya ella esté muerta. Edward se coloca el brazalete y viaja a un universo al que llamaremos el universo número 4, en el tiempo de marzo del 2024. Tan pronto llega, ve al Edward de ese universo, va con un coche camino a la casa de Clara. Así es, en este universo, Edward y Clara se casaron y tienen 2 hijos, Joannette y Carlota. Pero esta relación es un desastre. El Edward de ese universo parece no tenerle nada de cariño a Clara. El Edward principal se queda perplejo ante un anuncio en la pared y sin saberlo y sin haberlo imaginado, se encuentra con la Elisa de este universo, quien se ha convertido en una exitosa cantante. Y como mencioné al principio, este capítulo sirve entre puentes, entre un universo y otro, pero en el trayecto vemos un poquito más de la doctora Everest y cómo ella le confiesa a Edward uno de los secretos más impactantes, y es que él no fue el primer viajero entre mundos paralelos, sino que antes de él hubo otra persona. Así que ahora podemos entender por qué ella se preocupa tanto por Edward, porque esa primera persona que viajaba entre universos paralelos terminó perdiendo la vida. Así que ella no quiere que este sea el mismo destino de este Edward. Curiosidad número 2. Aunque todavía es muy pronto para hablar sobre este nuevo universo, el universo número 4, podemos ver cómo Elisa sí logró cumplir sus sueños de convertirse en una exitosa cantante. Todo debido a que ese día en donde Edward se quedó pensando si entrar a la casa o no, ya vimos que si él no hubiese entrado a la casa, él hubiese terminado casado con Clara, iba a tener 2 hijos e iba a ser infeliz con Clara, porque esto lo vimos de plano, cómo le iba a ir a Edward si no entraba a la casa. Pero vamos a ver ahora en el siguiente capítulo cómo le hubiese ido a Elisa si no se casaba con Edward, que ya vimos un pequeño adelanto, ella se convirtió en una exitosa cantante, pero veremos si todo es color de rosa como se ve en el final de este capítulo. Y la curiosidad número 3 es que el Edward de este universo está cojo. Así es, tiene un pequeño problema en la pierna y no puede caminar bien. Si se fijan detenidamente al final del capítulo, en la manera en como este Edward camina, tiene un problema en la pierna, cosa que nuestro Edward principal y los otros Edward de otros universos no tenían. Así que en el capítulo próximo estaremos viendo si hubo alguna bifurcación que desencadenó en que ese Edward del universo número 4 tenga un accidente en la pierna. Es importante recalcar que nuestro Edward principal poco a poco se va volviendo cada vez más adicto a viajar a universos paralelos. Esa pequeña esperanza en querer solucionar el problema que él tuvo lo ha vuelto adicto a viajar a entre mundos, cosa que ya está empezando a preocupar a la doctora, ya que Edward se ha quedado anclado en el pensamiento de qué hubiese pasado si, y no en querer continuar su vida de manera normal. Y mientras él sepa que existe una forma en poder cambiar las cosas, aunque esta no sea su realidad, él lo va a seguir intentando. Y bueno, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Dejen un like, suscríbanse al canal, ayúdenme a llegar a esa meta de 500 suscriptores. Y recuerda que tú y yo nos estaremos viendo en otro de mis futuros videos.